Las funciones matemáticas son las más utilizadas en Excel. Normalmente siempre vemos en un informe, en un reporte de ventas, la función suma, promedio, a veces el aleatorio, porque pues siempre se necesitan hallar datos como las ventas totales. Entonces pues siempre vamos a recurrir a estas. En esta explicación pues vamos a ver solamente las más utilizadas, como es la suma. Entonces siempre se inicia con igual, escribe la función suma y acá pues va a aparecer la sintaxis, es decir, los argumentos que van dentro de los paréntesis. Se pueden escoger esos dos. También se podría hacer lo siguiente: desde la ficha inicio se ingresa a la herramienta que se llama autosuma y pues ya hace el resultado. O si no, se puede escribir igual, se pone esta referencia o el número, podríamos poner 15 más 4, lo hace. O también se podría poner suma y los números por dentro, ¿sí? Pero ahí cuando escribimos los números por dentro, pues la idea es que se haga con punto y coma y no con el signo más, porque es la función. Bueno, producto, esta función lo que hace es multiplicar los argumentos que estén por dentro. Promedio, halla la media aritmética de los datos. Entonces promedio, que está haciendo, suma esos dos, 15 más 4, lo divide en 2 porque son dos datos los que estamos trabajando, entonces por eso da 9.5. Aleatorio, muestra un dato mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Entonces siempre el número va a ser menor que 1 y pues obviamente que el resultado va a ser en decimales para que se note la diferencia, porque si fueran números enteros siempre se vería un 0, siempre lo va a dar así. El aleatorio punto dentro es muy parecido, da un número dentro de un rango, pero lo bueno es que da la posibilidad de seleccionar ese rango. Es decir, por ejemplo, yo quiero que me ponga un número o que me dé un número aleatorio punto entre, quiero un número de 1 a 10 y él me dio el 10. Este es muy útil para lo siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen que llenar acá un código y tienen que llenarlo con números. Entonces yo le podría decir que aleatorio punto entre, que me lo llene entre 1 y 10, y lo desplazo 10 casillas y ya tengo mis números. Pero pues hay un pequeño detalle, que me los está repitiendo el 1 y el 8. Entonces, ¿cómo hace para que no los repita? Si yo necesito hacer un código donde no repita estos números, lo que hago es lo siguiente: utilizo la función aleatorio solita y genero 10 números. Como siempre van a ser números diferentes porque la probabilidad que sea el mismo es mínima, teniendo en cuenta que utilizan muchos decimales, entonces lo que voy a hacer es utilizar una función que se llama jerarquía para que a cada uno de estos números les muestre la posición. ¿Qué hace la jerarquía? Busca el número menor le pone 1, después el que sigue le pone el 2, después el 3 y así sucesivamente. Entonces se utiliza jerarquía. Me pregunta número, siempre va a ser este que va a ser el primero. La referencia, es decir, el rango, de dónde a dónde. Si yo necesito 10 números que no se repitan, como era el caso del código, entonces necesitaría 10 de estos, o sea 10 de aleatorio. Pero esa referencia tengo que ponerla como absoluta, o sea, es decir, que siempre coja las mismas celdas. Por lo tanto, le voy a dar F4 para que me asigne el signo pesos y sea absoluta, es decir, no se mueva. Y le puedo dar un orden. Si le doy acá un orden, ¿qué significa? Que va a coger, si le digo descendente, coge el número mayor y le pone el 1, mientras que si le digo ascendente, coge el menor y le va a poner 1. Eso sí, no es obligatorio, si quieren ponerlo, o si no, pues no hay problema. Y en este caso, cuando lo arrastro, ya me salieron los números y fíjense que no se repiten, ningún número se repite. Listo. Ahora existe otra que se llama potencia, que esa es la exponenciación. Entonces sería potencia, el número me va a pedir, ponemos el 4 que viene siendo A17 y la potencia sería B17. Ahí ya la hallaría. O también puedo escribir potencia y pongo los números, no las referencias a la celda, sino los números. 4.2 y pues ya me halla 16. La raíz es la función que halla la raíz cuadrada de un número.
por lo tanto solamente tiene un argumento que es el número. Allá la raíz de 16 sería 4. Redondear, ¿qué hace? Aproximar según los decimales que se les dé. Entonces, por ejemplo, acá le damos redondear, tenemos este número tiene 4 decimales, 4 posiciones decimales. Le voy a decir, si le puedo decir que 0, si le digo que 0, el resultado va a ser 4, ¿sí? Si le digo redondear, entonces le puedo decir que me deje 2 posiciones decimales. ¿Qué va a hacer? Tiene el 35 que son 2 posiciones, pero como después viene un 6, lo que hace es aproximar al 5, o sea que sería 4,36, ¿sí? O podría decirle que una sola posición decimal, entonces sería 4,4, porque aproxima el 3 al 4 porque hay un 5. Eso según las leyes matemáticas. Bueno, ahora, cociente. Esta es muy útil y hace lo siguiente. Saca la parte entera de una división. Por ejemplo, tenemos una división acá que es 15 dividido en 2. Entonces, el numerador es el 15 y el denominador es el 2. Así de simple vista la respuesta sería 7.5, pero como saca la parte entera solamente va a arrojar el 7, ¿sí? Ahora vamos a hacer la del residuo. El resultado es 1, porque resulta que lo que hace es proporcionar lo que sobra de la división, es decir, 5 dividido en 2 sería 7, 7 por 2, 14, entonces el resultado del residuo sería 1. Y esta, que es la última que tengo, es la más utilizada, más que ahorra muchísimo tiempo, se llama suma producto. Aplica, es como si unieran dos funciones, sumar y multiplicar. Entonces, normalmente uno encuentra este tipo de tablas, donde tiene un elemento, una cantidad y un valor total, un valor unitario. Entonces, lápiz, tengo 2 lápices y cada uno vale 200 pesos, 4 borradores, cada uno a 500, 5 tajalápiz, cada uno a 800 pesos. Entonces, lo que necesito es saber cuánto cuestan esos. ¿Qué tendría que hacer? Igual a producto de este punto y coma este, ¿sí? Y ya cuando tenga eso le puedo decir acá, listo, ya lo llegué cada uno y lo suma, entonces eso me dice que vale 6.400. Pero entonces esa función me ahorra todo ese tiempo. Escribo suma producto, me pide matriz 1, entonces sería la cantidad, punto y coma, matriz 2, el valor unitario, y ya me da 6.400, que era el mismo resultado que tenía antes. Esta es muy útil porque nos ahorra tiempo y casi creo que es la que más se utilizaría realmente en los informes.